Continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos al ingeniero Richard Arce Cáceres, quien fue excongresista de la República. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, un gusto como siempre dialogar con Vez Cable. Muchas gracias. Ingeniero, siempre sabrosas esas entrevistas que usted da respecto de la situación política, de cómo se vive el día a día, así que complacido de la oportunidad que Vez Cable nos da de entrevistarlo a través de Presente y Futuro. Comprenderá que el programa hace esa referencia de cómo está la situación y qué pudiera pasar. Dicho por la presidente Boluarte el día de ayer, ¿qué tanto puede hacer en lo que queda del mandato que tendría Boluarte, don Richard? En referencia al mensaje de la Nación, evidentemente, al empezar ha sido un mensaje demasiadamente largo, ¿no? Extenso, laxo, tedioso. Creo que batió el récord, ¿no? Yo hacía inclusive la broma, esto parecía un largometraje, estaba haciendo competencia a Ben-Hur, ¿no? Porque... Pero más allá de la ironía, es importante el mensaje hacia el país y para eso se requería un mensaje concreto, porque generalmente los mensajes a la nación son una lista larga, una retahíla de actividades, obras, acciones que funcionan independientemente de quién está en el gobierno, porque ya cuentan con el presupuesto público, claro, para la ejecución de ello. El asunto es que hay temas de fondo que debieron haber sido abordados por la propia presidenta. En la proyección parecía que la presidenta estaría empezando un gobierno de 5 años y que esa buena intención se podría desarrollar en un ambiente donde no se está viviendo un problema latente, ¿no? Que es una realidad, que es la crisis política de representación. La gente no se siente representada por sus autoridades y por eso el alto nivel de desaprobación que tiene, según las encuestas, todas coinciden, bordean casi el 90% de la desaprobación. Ni qué decir en el caso del Congreso de la República, que ya está por el 6% de aprobación. Si le restamos el margen de error estadístico, que es más o menos 5, ya te imaginas, no tienen nada, salen debiendo. O sea, no tienen ningún espacio, ¿no? Pero objetivamente es un mensaje bastante pretencioso, ¿no? Muy entusiasta. Y yo considero, en mi proyección y en mi análisis político, bajo estas mismas condiciones, tal como están y sin enmendar la plana, sin hacer un giro y un cambio en la forma como vienen gobernando, no llegan al 2026. Es improbable. La crisis política va a seguir ahondando, ¿no? Entonces, esas buenas intenciones de la presidenta que se tuvo en el mensaje a la nación serían inviables, pues, desde un primer punto de vista, ¿no? Lo que yo resalto son algunas acciones concretas, ¿no? De obras que se van a ejecutar, como el tema de los hospitales, porque eso atañe, por ejemplo, a mi región. Yo soy apurimeño, hay un hospital en Andahuaylas desde hace 14 años que no se ha terminado de construir por corrupción, ya el gobernador regional está preso. Anunció que se iba a terminar ese hospital, entonces yo creo que ese es un muy buen mensaje. Y de la misma manera van a construir en la capital de la región, en Abancay, otro hospital qué bueno, de alta complejidad, ¿no? Al igual que también ha mencionado en Piura, Trujillo, Arequipa, y eso es importante, ¿no? Y la lucha contra el cáncer también, como acciones muy concretas. Pero bueno, más allá de esto, definitivamente es muy poco lo que puedo rescatar del mensaje a la nación. Uno, por ser demasiado pretencioso en el tiempo, y lo segundo, por estar descontextualizado a esa realidad, ¿no? Claro. Es los problemas de fondo, ¿no? La crisis política de representación que estamos viviendo. Digamos que el mensaje pareciera que es en una realidad donde no hay protestas, todo está bien, todos felices, todos tranquilos y oye, estamos dándole arranque a lo que se espera, ¿no? Eso es lo que se ha notado. Ahora, un detalle respecto del tema de las obras, el famoso destrave, porque se habla, acá en reiteradas oportunidades hemos hablado con especialistas y refieren que no es tanto la obra nueva, sino la obra que está inconclusa. Usted acaba de poner el ejemplo, que es cierto, 14 años un hospital, lo cual pues se debe construir en promedio en 4 o 3 años un hospital. Esto está paralizado por el tema netamente de corrupción. Coméntenos el caso que usted ha referido de Andahuaylas. Sí, es lamentable. Andahuaylas en el año 2008-2009 se consiguió el presupuesto para construir un hospital tipo 2
Ya. para que los que conocen puedan entender, y se iba a hacer en Andahuaylas, que inclusive terminó en un conflicto social terrible entre Andahuaylas y en Abancay, porque decían, ¿por qué construyen en Andahuaylas y no en Abancay? Es un tema bastante complejo de una confrontación absurda que existe en nuestros pueblos, ¿no? El asunto es que el presupuesto se iba a ejecutar a través de la UNOPS, que es una Ya. institución de las Naciones Unidas. Hubo cuestionamientos, el gobernador regional Elías Segovia, que ingresó, tumbó todo el procedimiento con el objetivo evidentemente de controlar el proceso de licitación, y Ujú. cuando entró en el gobierno licitó con unas empresas españolas. Después supuestamente habían entregado los dineros, adelantando los pagos para que compren el equipamiento. Fíjate, esta es la mayor aberración que puede haber. Antes de construir el hospital se compraron los equipamientos, o sea, me refiero a las máquinas de tomografía, todo el Sí, sí. equipamiento médico que se trajeron, que por cierto siguen almacenados en un almacén en el Callao, desde Wow. el año 2013. No sé si en pandemia escuchaste y dijeron, en un almacén hay Chispas. aparatos para UCIs. Esos aparatos eran del hospital de Andahuaylas. Para empezar, ya están desfasados tecnológicamente, ¿no? 10 años, Porque ¿no? tecnología médica creo que tiene 2 o 3 años nomás de depreciación. Lo concreto es que al final terminó en la obra, no se construyó, solo hay un elefante blanco, una estructura, y que no se está haciendo la obra. Cuando era congresista conseguimos los presupuestos para que se pueda culminar la obra, pero Mm. también la necedad, sobre todo de los gobiernos regionales que continuaron, hizo que hasta el día de hoy esté paralizado, está en un arbitraje la obra y no hay Ujú. hospital, ¿no? ¿Y sabes cuál es lo más triste? Es que la única salida, hemos tenido reunión en el PRONIS, que es la entidad Ujú. encargada de construir hospitales, que la única salida, viendo todo lo que ha acontecido, es destruir esa infraestructura y construir un nuevo hospital. ¿Por qué? Porque ya no corresponde, evidentemente, si se va a construir, se tiene que estar a la altura de los estándares actuales y sobre todo que permita desarrollar, porque además hay varias observaciones en la misma infraestructura, ¿no? Además, ¿qué empresa responsable aceptaría entrar a terminar esa obra sabiendo Wow. que tiene todos estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? Que esa construcción tal vez que se convierta en oficinas administrativas y en otro ambiente construir el hospital de Andahuaylas, ¿no? Me No atre- entiendo bien cuál habrá sido la conclusión, porque ahí solamente la presidenta mencionó que iban a construir el hospital de Andahuaylas. Sería interesante entrar a ese detalle, ¿no? Y esto es interesante porque para que la gente entienda cómo es la complejidad, ¿no? Lo Cierto. mandan a un arbitraje, las empresas, claro, después las empresas también denunciaron la corrupción, pues, porque evidentemente todos esos pagos adelantados fue a Mm. cambio de algo, ¿no? No fue Ujú. gratuito, ¿no? Ahora, un detalle, ¿no? Sería incluso un monumento a la corrupción, un elefante ahí que demuestra toda. ¿Cuánto de pérdida hablamos, ingeniero? El proyecto en un principio, mira, fíjate, cuando se hizo el proyecto no pasaba de 70 millones Ya. y después lo subieron hasta 110. Y cuando revisabas la licitación, se licitó, si es que no me equivoco, en cerca de 120. O sea, al momento de hacer la licitación, le aplicaron el 110%. Y desde ahí viene la corrupción, porque se supone que había la posibilidad de jugar entre 10% arriba y 10% abajo, ¿no? Abajo. Entonces, si era 110, pudo haber sido 100 millones. 100. Después nos enteramos que esa diferencia era para pagar la coima, pues, para las autoridades, para que generen el beneficio. El día Increíble, de ¿no? hoy, un hospital, tengo entendido que está al borde de los 300, 400 millones, un hospital de su categoría. Y un hospital de alta complejidad, estamos hablando de 700 millones. Por eso mismo te estoy explicando que en estas circunstancias Mm, ya no es posible, o sea, en esa infraestructura, en ese casco que han hecho de sí. estructura metálica y de cemento, lo único que puede funcionar es oficinas, ¿no? Ya no se puede hacer un hospital porque ese proyecto data del 2008, Vaya, 2008, vaya, vaya. 2009. Tarda Entonces, mu... esa es la mayor desgracia. ¿Y sabes qué? Solo con eso termino para que me puedan entender. ¿Sabes cuántas personas murieron en la época del COVID por no tener el hospital de Andahuaylas? ¿O cuántas personas han tenido que fallecer porque no pueden ser atendidos en Andahuaylas y tienen que ser evacuados en ambulancia hasta Lima en un viaje de casi 24 horas o al Ya. Cusco en otro viaje de 8 o 9 horas? Imagínate una persona grave viajando en carretera. O sea, es Pucha. terrible. Ahí está el costo de la corrupción que muchas veces la gente no entiende, ¿no? ¿Cuál es el costo de la corrupción?
¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado? Porque si hubiera estado construido el hospital, venía el COVID, teníamos ahí fácil unas 3 UCIs, 4 UCIs, Sin ningún para problema. que puedan ser atendidas muchas personas y no hubiéramos tenido la lista larga de muertos, ¿no? Solo para que se entiendan los impactos que genera la corrupción. Ciertamente, ingeniero. Ahora, un detalle. Dicho esto ya del lado del Ejecutivo, ahora vamos al Legislativo, la composición de la mesa directiva. ¿Qué le parece? Alguna vez yo vi una entrevista suya donde participaba Vladimir Cerrón y decía de que de ninguna manera se podían juntar el fujimorismo, pero vemos de que eso ha pasado. O sea, aquello que en cierta forma le recriminaba a usted ahora se ve acá en in situ. Coméntenos en esta mesa. Lamentablemente hay personajes en la política que no tienen bandera, ¿no? Sinvergüenzas, mercaderes, que se ofrecen al mejor postor y que son capaces de vender su alma, su conciencia, si es posible, al diablo, ¿no? Y con eso estoy haciendo una analogía, evidentemente, a aquellos camaradas revolucionarios que se llenaban la boca, ¿no? Que construyeron sus partidos políticos con un antifujimorismo y que inclusive, fíjate, hace muy poquito tiempo, 2021, en plena campaña, en ese antagonismo que se generó en la campaña para la segunda vuelta, denostaban del fujimorismo con argumentos, yo entiendo, porque el fujimorismo tenga hecho mucho daño al país, pero, o sea, verlos ahora unidos para tomar el poder nos muestra el grado de ambiciones políticas, de angurrias, diría, de parte de esta gente que no tiene bandera, ¿no? Ojo, en una democracia desarrollada, evidentemente todo el mundo aplaudiría. Qué bueno que los extremos, mira, partidos opuestos de extrema derecha y de extrema izquierda están concertando para poder desarrollar políticas públicas, para atender las necesidades del país. Más bien sería para el aplauso de toda la platea, de todo el país. Pero no, acá hay una componenda más que evidente de repartija del poder. Recuerda bien lo que han hecho al momento de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, fueron los votos de Cerrón. Y se entiende porque Cerrón está buscando la impunidad a través de un habeas corpus, porque él está sentenciado por corrupción, es un delincuente corrupto. La sentencia ya está finiquitada en última instancia. La única alternativa que tiene para salvarse es que el Tribunal Constitucional le apruebe un habeas corpus. Ahora, entra la suspicacia, ¿no? A cambio de eso fue el acuerdo, porque después también para elegir al defensor del pueblo, que por cierto también tenemos otro impresentable como Gutiérrez, que no tiene ninguna cualidad, ninguna capacidad previa, experiencia, es más repartija, fue gracias a los votos del fujimorismo. Se han ido contra las reformas del transporte, que era tan importante para ordenar la ciudad tan caótica como es Lima, y también a nivel nacional con este problema que existe en el desorden del tráfico. Se han ido contra la SUNEDU. Encima se quieren tumbar la figura de la colaboración eficaz que el día de hoy nos permite desentrañar toda la corrupción, toda la miasma que existe en torno, por ejemplo, a Pedro Castillo y todo este escándalo de Sada Goray, que pagaba millones de coima a Pedro Castillo a través de Salatiel Marrufo, vamos a ser claros. Y gracias a la colaboración eficaz el día de hoy podemos entender el tinglado que se ha armado, pues. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que el Congreso pretenda desestabilizar esa figura de colaboración eficaz? Y la respuesta es, claro, hay 35 congresistas que tienen procesos que involucran colaboradores eficaces, pues. Es como si los ladrones en la cárcel, los presos que están en la cárcel, en este momento estarían legislando para que tengan cada 15 días fiestas, que ingresen alcohol, drogas, mujeres y que se den la gran vida y que pueden salir inclusive cada mes a visitar a su familia. Una cosa así para que se pueda entender. Ese es el nivel de control que tiene el Congreso el día de hoy con nuestro sistema legal, nuestra estructura del Estado, ¿no? Y es terrible porque están atacando la institucionalidad del país, ¿no? Muy bien. Excongresista, siempre sabrosas esas entrevistas con usted y de las que veo, le agradecemos en esta oportunidad de haber participado por VES TV en el programa Presente y Futuro. Su saludo patrio, congresista, excongresista. No, yo te agradezco más bien por la oportunidad, pero más allá de todo lo que graficamos con mucho dolor de lo que viene aconteciendo con la clase política, hay que recordar que nosotros somos más de 30 millones de peruanos. Esa clase política que nos gobierna es un grupete que le hace daño.
pero ese otro 30 millones de peruanos en este momento están trabajando, se están esforzando para sacar adelante a su familia. Entonces, a mí sí me genera esperanza para poder salir adelante. Y es muy importante hablar claro y fuerte, porque lo otro es complicidad. Hasta el silencio es complicidad. Y si tú eres político y conoces esa realidad, confróntalo y denúncialo. Es parte de la responsabilidad en Fiestas Patrias. Renovar esos compromisos de amor a la patria justamente pasa por eso. Un gran abrazo y un saludo por Fiestas Patrias a todos nuestros hermanos y hermanas del país, ¿no? Ya decía Frejolito, ser honesto ya es un acto de rebeldía. No, y te imaginas si habría un gobierno honesto, como decía Frejolito, ya sería una revolución, si habría algo de honestidad en el gobierno. Bueno, dicho esto, agradecemos nuevamente a Richard Arce, siempre sabrosas entrevistas con él y las que tiene, y nosotros nos vamos a un corte comercial para continuar con nuestro siguiente invitado. Luego del corte.